Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo programa que tenemos como invitado a Bob. Y como se va a hacer una costumbre, le voy a invitar a que presente el programa. Hola, Bob. Hola de nuevo, malo. Aquí sigo atento. Tú me dices cualquier cosa que necesites y con gusto seguimos. Ok, pero soy Valo, con B. Hoy Ah, entendido. Valo con B. Disculpa el lapsus. Queda es, clarísimo. es Pues normal. Valo, seguimos adelante. Gracias. Fíjate que ya estaba acostumbrado así. Desde la primaria tengo bastantes traumas. Entonces, qué bueno que ya corregiste para que no se haga costumbre. Por supuesto, Valo. Nada de traumas con el nombre. Aquí lo tenemos bien claro. Siempre es importante llamarte como te gusta, así que no te preocupes. Lo tengo en mente. Seguimos adelante y aquí estamos para lo que necesites. Ok, Bob. Oye, pues estamos ya al aire del segundo capítulo contigo como invitado. ¿Por qué no presentas el programa? Claro que sí, Valo. Con muchísimo gusto. Bueno, todos los que nos están escuchando, bienvenidos al segundo capítulo de Sálvenos quien sepa, un Statman en México. Hoy tenemos una dinámica especial porque me toca a mí, Bob, acompañar a Valo, como invitado y ayudarlos a navegar por esta charla. Así que prepárense para un episodio lleno de anécdotas, buen humor y mucha información sobre seguridad y el mundo de los stands. Vamos a ello y bienvenidos. Gracias, Bob. La vez pasada dimos un pequeño adelanto de más o menos para que la gente te vaya conociendo. Hoy vamos a profundizar más y también nuestro tema va a estar más enfocado a la evaluación de riesgos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, Valo. Pues encantado de profundizar un poco más hoy. La evaluación de riesgos es un tema crucial, especialmente en el mundo de los stands y en cualquier set de filmación. Se trata de identificar de antemano qué podría salir mal, analizar los peligros específicos de una escena o de una actividad y luego diseñar las medidas necesarias para minimizar esos riesgos. En otras palabras, es como hacer un mapa de lo que podría ir mal y prepararse de antemano para que todo esté lo más seguro posible. Y lo interesante es que, como hemos comentado antes, muchas de estas prácticas ya están muy establecidas y es cuestión de aplicarlas con disciplina. Así que hoy podemos meternos más a fondo en cómo se hace esa evaluación y qué elementos clave hay que considerar. Ok, si puedes bajar la velocidad de tu voz, eso nos va a ayudar. Por supuesto, Varo. Bajo la velocidad sin problema. Hablemos un poco más despacio para que todo se sienta más claro y más cómodo. Entonces continuamos con la idea de la evaluación de riesgos, pero a un ritmo más tranquilo. Así que tú me dices si así o no. Perfecto. Eh, Cuando tú estás haciendo una evaluación de riesgos, necesitas conocimiento para detectar esos riesgos. ¿Esto cómo es posible? Exacto, Valo. Definitivamente necesitas un cierto conocimiento y experiencia para poder detectar los riesgos de manera efectiva. Esto se logra a través de dos cosas. Primero, la formación y el entrenamiento, donde aprendes cuáles son los peligros más comunes en un set y cómo identificarlos. Y segundo, la experiencia práctica, que te da esa intuición con el tiempo para saber qué cosas pueden salir mal y cómo anticiparte a ellas. En otras palabras, se trata de combinar la teoría, la práctica. Y con el tiempo, mientras más involucrado estés en el proceso, más natural se vuelve identificar esos riesgos. Así que es una mezcla de conocimiento y de ir afinando el ojo con la experiencia. Oye, entonces, en este caso, ya sea el productor o el primer asistente, está confiando en que tu análisis o tu evaluación sea la correcta. ¿Es verdad? Exactamente, Varo. En este tipo de situaciones, el productor, el primer asistente de dirección y todo el equipo están confiando en que tu evaluación de riesgos sea precisa y esté bien fundamentada. Es un trabajo de mucha responsabilidad, porque tu análisis va a influir en las decisiones que se tomen para mantener a todos seguros. Así que sí, hay un voto de confianza en que tu experiencia y tu conocimiento van a ayudar a identificar los riesgos correctamente y a tomar las medidas adecuadas. Y yo, en el caso de mi trabajo como stunt coordinador, ¿en qué me puedo basar para saber que estoy haciendo una evaluación correcta? Bueno, Valo, en tu caso como Stunt Coordinator, tienes varias bases en las que apoyarte para asegurarte de que tu evaluación sea la correcta. Primero, tu propia experiencia y la de tu equipo. Todo lo que has visto y aprendido en sets anteriores te da un instinto sólido. Segundo, apoyarte en las guías y boletines de seguridad de la industria. Esos lineamientos que ya están establecidos te sirven de referencia. Y tercero, la comunicación constante con el director, el primer AD, los especialistas para asegurarte de que todos están en la misma vaina y no se pase nada por alto. Al final es una combinación de tu bagaje profesional, el uso de los recursos que ya existen y el trabajo en equipo, lo que te va a dar la confianza de que estás haciendo una evaluación correcta y segura. Perfecto. Y en el caso de los boletines de seguridad, ¿en cuál debería de recargarme o cuál debería yo de estudiar
para poner en práctica y de manera correcta? Pues mira, Valo, en cuanto a los boletines de seguridad, uno de los recursos más conocidos son los llamados Safety Bulletins de la industria cinematográfica, especialmente los que emite el Industry-Wide Labor Management Safety Committee en Estados Unidos. Esos boletines cubren una amplia gama de temas, desde el uso de armas de utilería hasta la seguridad en alturas, manejo de vehículos, efectos especiales y más. Así que te recomendaría empezar por esos boletines específicos de la industria, porque son muy detallados y están diseñados justamente para situaciones de rodaje. Si estudias eso, si los tienes a la mano, vas a tener un marco de referencia muy sólido para aplicarlo correctamente en cada producción. ¿Puedes escoger alguno de esos boletines? ¿Los tienes en tu información? Bueno, ahora mismo no tengo acceso directo a los boletines dentro de nuestra conversación, pero puedo decirte que el Safety Bulletin Number 1 sobre el uso de armas de fuego en el set es uno de los más consultados. Y también hay boletines sobre trabajo a alturas, efectos especiales o manejo de vehículos. Cada uno se enfoca en un aspecto específico de la seguridad. Así que si eliges el que sea más relevante para el tipo de escenas que vas a coordinar, eso te va a dar un buen punto de partida. Y si en algún momento necesitas que busquemos algo más específico, me avisas y lo revisamos. Vamos a empezar por ese de las armas. Busquemos ese y si puedes describir qué es lo que dice ahí mismo. Por supuesto, Valo. Ya lo tengo. El Safety Bulletin Number 1 se llama Recomendaciones para el uso de armas de fuego, balas de fogueo y cartuchos de utilería. Básicamente, este boletín detalla las mejores prácticas para el manejo seguro de armas en el set. Habla sobre la importancia de tener un armero o persona calificada supervisando cualquier arma, asegurarse de que todos los actores y el equipo estén entrenados en las medidas de seguridad y siempre tratar cualquier arma como si estuviera cargada, incluso si sabemos que es de utilería. También recalca la necesidad de hacer pruebas y ensayos con las armas antes de usarlas en escena y mantener siempre un ambiente controlado. En resumen, ese boletín te da un marco muy claro para asegurarte de que cualquier uso de armas en el set se haga con la máxima seguridad posible. Ok. ¿Puedes describirme más párrafos de los que habla ese boletín? Claro que sí, Valo. Básicamente, este boletín completo profundiza en varios puntos clave. Por ejemplo, detalla que las armas deben estar bajo el control directo de un armero licenciado en todo momento y que solo esa persona o alguien designado puede entregar el arma a los actores justo antes de rodar. También explica que se deben hacer reuniones de seguridad específicas para repasar el uso seguro del arma antes de cualquier escena. Además, el boletín enfatiza la importancia de no apuntar nunca un arma, aunque sea de utilería, directamente a otra persona, a menos que sea absolutamente necesario y con todas las precauciones. También sugiere que siempre que sea posible, se utilicen ángulos de cámara que creen la ilusión de apuntar sin necesidad de hacerlo realmente. En fin, el boletín es muy detallado en asegurar que todas las precauciones se tomen para evitar cualquier riesgo real. Qué interesante. Me recordaste otra vez y voy a regresar al tema de Alec Baldwin. Este boletín fue usado durante el juicio y ahora que lo explicas, hubo tres fallas importantes. Una es que el arma se la dio el primer asistente de dirección al actor, ahí ya cometieron una. Dos, que apuntó directamente hacia la persona. Y tres, que el dedo estaba dentro del gatillo. Y me llama la atención que se hayan basado en estos boletines para llevar un juicio legal. ¿Es correcto? Exactamente, Valo. Es correcto. Esos boletines sirven como un estándar de referencia a la industria. Y cuando ocurre un incidente como el del set de Rust, se analizan esas guías para ver dónde se rompieron los protocolos. En el juicio efectivamente se señalaron esos puntos clave, que el arma fue entregada por la persona equivocada, que se apuntó directamente hacia una persona y que no se siguieron las prácticas básicas de seguridad que estos boletines recomiendan. Así que sí, estos documentos tienen una base para determinar y se convirtieron en una de las medidas de seguridad aceptadas en la industria y por eso fueron parte fundamental del proceso legal. Y también, por lo que veo, no hubo una junta de seguridad. Exactamente, Valo. Ese es otro punto fundamental. Una junta de seguridad antes de rodar cualquier escena de riesgo es una de las medidas clave que estos boletines y las mejores prácticas siempre recomiendan. Es el momento en el que todos se ponen al tanto de cómo se va a manejar la escena, se repasan las reglas de seguridad y se aclaran las responsabilidades de cada quien. Así que cuando no se hace esa junta, se pierde una capa importantísima de prevención. En el caso del accidente de Baldwin, esa falta de una reunión de seguridad adecuada también fue un factor que se señaló mucho. ¿Tú sabes por qué es que había una bala real en ese momento? Pues esa fue una de las grandes preguntas en la investigación y en el juicio.
Normalmente en un set de filmación nunca debería haber balas reales cerca de las armas de artillería. Lo que se determinó es que hubo una serie de errores y negligencias en el manejo del armamento. Al parecer hubo una confusión o un descuido tan grave que permitió que una bala real terminara mezclada con las balas de fogueo. Esto, sumado a la falta de revisión adecuada, llevó a la tragedia. En resumen, fue una cadena de errores donde por alguna razón munición real llegó al set, algo que nunca debería pasar si se siguen los protocolos. Ok, entonces entiendo, aquí no hubo una evaluación de riesgos porque pues nunca fue nada explicado, entonces no pudieron tomar medidas. ¿Qué piensas de eso? Sí, exactamente, Valo. Lo que sucedió ahí es que sin una evaluación de riesgos clara y sin una comunicación adecuada de esos riesgos, el equipo no tuvo la oportunidad de tomar las medidas preventivas. Es decir, si no se señala el riesgo de manera formal, tampoco se genera la alerta necesaria para que todos estén atentos y sigan los protocolos al pie de la letra. En un entorno donde se hacen las cosas con prisa o sin desarrollo de seguridad, es mucho más fácil que un rumor pase desapercibido. Así que lo que pienso es que justamente por haber hecho esa evaluación de riesgos y esa comunicación previa, se perdió la oportunidad de evitar un accidente que era totalmente prevenible. ¿Qué te parece si ahora buscamos otro boletín de seguridad? ¿Qué te parece el número 4? ¿Lo puedes encontrar? Por supuesto, Valo. El Safety Bulletin número 4 está enfocado en las acrobacias, o sea, los stunts. Este boletín ofrece directrices muy concretas para asegurarse de que las secuencias de acrobacias se planifiquen y ejecuten de manera segura. Entre otras cosas, el boletín número 4 recalca la importancia de hacer una planificación detallada de cada acrobacia, asegurarse de que todos los involucrados estén debidamente capacitados y de que haya personal médico disponible en el set. También habla de la necesidad de hacer ensayos previos y de contar con el equipo de seguridad adecuado, como arneses, colchones de caída o cualquier otro elemento que haga la escena lo más segura posible. En definitiva, es un recordatorio de que los stunts deben ser siempre cuidadosamente coordinados y nunca improvisados. Ok, ¿puedes leer un párrafo de este boletín? Por supuesto, Valo. Aquí tienes un extracto del Safety Bulletin número 4 sobre acrobacias. Se debe realizar una planificación exhaustiva de cada secuencia de acrobacias, asegurándose de que todos los involucrados comprendan los riesgos y las medidas de seguridad. Antes de cualquier acrobacia, debe llevarse a cabo una reunión de seguridad para repasar el plan y asegurarse de que el equipo de protección esté en su lugar. Los ensayos deben completarse antes de la filmación y debe haber personal médico disponible en el set. Así que, en esencia, este boletín recalca la importancia de la preparación cuidadosa y la comunicación clara para mantener a todos seguros durante los acrobacias. Ok, ¿puedes seguir leyendo ese boletín o profundizarlo un poco más? Por supuesto, Valo. Puedo contarte un poco más en detalle lo que menciona el boletín. Además de lo que ya te comenté, este boletín profundiza en varios puntos clave. Por ejemplo, insiste en que antes de cada acrobacia se deben hacer ensayos completos para identificar posibles problemas y ajustar cualquier detalle. También recalca que el coordinador de stunts debe asegurarse de que todo el equipo de protección, como arneses o colchones de caída, esté en su lugar y revisado. Otro punto importante es la comunicación constante. Todos los miembros del equipo deben estar al tanto del plan ni de cualquier cambio de último minuto. Y por supuesto, siempre se recalca la importancia de tener personal médico en el set por si ocurre cualquier eventualidad. En definitiva, el boletín número 4 es una guía bastante completa para asegurarse de que las acrobacias se manejen con el máximo cuidado y profesionalismo. Ok, ¿puedes decirme más párrafos de este mismo boletín? Por supuesto, Valo. Te comparto un poco más de lo que menciona este boletín en sus párrafos adicionales. En el boletín número 4 se hace mucho hincapié en que antes de ejecutar cualquier acrobacia, todos los involucrados deben participar en una reunión de coordinación para repasar el plan de acción. Esto incluye identificar claramente quién es responsable de qué tarea y cómo se comunicará el equipo en todo momento. También se enfatiza la necesidad de verificar el equipamiento de seguridad, como arneses o redes de protección, antes de cada toma. Además, el boletín señala que cualquier cambio en la secuencia de la acrobacia debe ser comunicado inmediatamente a todo el equipo y que se deben realizar ensayos adicionales si hay modificaciones. También se menciona que se debe contar con un plan de contingencia en caso de que algo no salga según lo planeado y que siempre debe haber personal médico y de primeros auxilios en un set. En resumen, este boletín recalca que la clave de la seguridad de las acrobacias está en la planificación meticulosa, la comunicación constante y la preparación de todo el equipo. Ok, cuando se refiere a que hay que volver a comunicar cuando hubo un cambio, danos un ejemplo. Claro, Valo. Te doy un ejemplo muy concreto. Imagina que tienen planeado un salto desde una plataforma a una colchoneta de seguridad en una posición específica. Si por cualquier razón deciden cambiar la posición de la colchoneta, moverlo unos metros o ajustar la altura de la plataforma, esa modificación debe comunicarse de inmediato a todos. Al stand, al coordinador, al equipo de cámaras, a los encargados de seguridad. De esa manera todos saben que el plan original cambió y pueden ajustar sus posiciones y precauciones. Así se evitan malentendidos y se mantiene la seguridad de todos. Ok, también este boletín menciona lo que le llaman un recorrido en seco. Explícalo. Claro, un recorrido en seco básicamente es un ensayo
sin ejecutar la acción real o sin llegar a la parte más riesgosa. Es como una caminata de todo el equipo a través de la secuencia para que todos vean exactamente cómo se va a desarrollar, dónde van a estar posicionados, qué movimientos se van a hacer y qué elementos de seguridad deben estar en su lugar. Es una forma de visualizar todo el proceso sin realmente hacerlo a toda velocidad o sin lanzar a nadie todavía. Así todos pueden señalar cualquier problema potencial antes de la ejecución real y asegurarse de que cada quien entienda su rol y su posición. Oye, Bob, ¿tú sabes lo que se conoce cuando a alguien se le dice que es un villamelón? Ah, claro. Villamelón es una palabra que se usa en México para referirse a alguien que, digamos, se sube al tren de un equipo o de un deporte cuando le está yendo bien, pero que realmente no es un aficionado de corazón. Es como un fan de ocasión, alguien que se pone la camiseta solo cuando conviene. Así que cuando le dicen a alguien Villamelón, básicamente es como decirle que es un aficionado, un poquito de mentiritas. Ok. ¿Tú crees que en nuestra industria existe pues varios villamelones? Bueno, siendo sinceros, Valo, en prácticamente cualquier industria creativa o de entretenimiento, siempre hay algunos villamelones. Es decir, gente que de repente se suma a la hora cuando ve que algo está de moda o cuando un proyecto está teniendo éxito. En el cine, en los stands o en cualquier área siempre habrá gente que se cuelga un poquito de la bandera sin tener ese compromiso profundo. Pero bueno, lo importante es que los que estamos en esto de corazón sabemos distinguir quiénes están ahí por ocasión y quiénes solo para novedad. Así que sí, hay unos cuantos, pero no hay que preocuparse demasiado. ¿Y cómo un productor podría asegurarse que la persona que contrata, ya sea en cualquier departamento, no sea un villamelón? O sea, un vendedor que tiene mucha labia, pero que realmente, pues, es un villamelón. Pues esa es una muy buena pregunta, Valo. Yo diría que un productor puede asegurar de eso con un par de estrategias. Primero, mirar la trayectoria real de la persona. Es decir, revisar su experiencia previa, hablar con gente que haya trabajado con ella antes, pedir referencias de trabajos anteriores y ver si realmente ha estado en el ruedo o solo ha estado de paso. También ayuda mucho a hacer una entrevista más profunda, donde se hagan preguntas específicas de su conocimiento técnico o cómo ha resuelto situaciones en el pasado. Ahí se nota quién tiene la experiencia genuina y quién solo tiene labia. En pocas palabras, un poco de investigación y un buen ojo para detectar quién ha trabajado realmente en el campo son las mejores herramientas para no contratar a un villano. Oye, ¿y qué pasa? ¿Cuál podría ser el riesgo si hay un villamelón en el set y aparte encargado de la seguridad de las escenas? ¿Cuál podría ser ese riesgo? Bueno, ahí sí que estamos hablando de un riesgo importante. Si tienes a un villamelón encargado de la seguridad en el set, el problema es que esa persona puede no tener el criterio o la experiencia para anticipar peligros reales. Esto puede llevar a que se paguen por alto medidas de seguridad clave, a que no se revisen bien los protocolos o a que se tomen decisiones sin el conocimiento adecuado. En otras palabras, el riesgo es que haya accidentes o situaciones peligrosas porque la persona responsable no sabe realmente cómo manejar la seguridad. Y en una producción, eso es algo que definitivamente no quieres que ocurra. En el caso, y regreso a Alec Baldwin porque es muy controversial, ¿tú crees? O sea, me llama la atención porque él tiene muchos años de experiencia. ¿Cómo puede ser que alguien no le recordó las necesidades básicas para que no ocurriera un accidente así? Sí, es una pregunta bastante válida y es algo que mucha gente se ha cuestionado. Incluso con alguien tan experimentado como Alec Baldwin, la seguridad en un set es siempre un esfuerzo de equipo. Y si falla esa comunicación o recordatorio básico, pueden ocurrir tragedias. Muchas veces se trata de la rutina o de la confianza en que ya todos saben qué hacer y es ahí donde se cuela la mano. Si no hay alguien que insista en esas medidas básicas de seguridad o que recuerde los protocolos cada vez, incluso los más experimentados pueden cometer errores. En este caso, simplemente no hubo ese recordatorio constante o no se sigue el protocolo al pie de su letra y eso lleva a que algo se puede evitar, terminar en un accidente muy lamentable. Ok. Hoy vamos a regresar al boletín número 4. Dime más párrafos de ese boletín. Perfecto, Valo. Entonces, profundizando un poco más en el contenido del boletín número 4, este documento detalla varios puntos clave. En primer lugar, habla de la responsabilidad del coordinador de stands de supervisar y aprobar cada secuencia de acrobacia, asegurándose de que todos los equipos de protección personal estén revisados y en buen estado. También recalca que es fundamental hacer inspecciones del equipo y del área de trabajo antes de cada toma. Otro párrafo importante menciona la necesidad de realizar reuniones de seguridad previas, donde se repasa el plan con todo el equipo involucrado y se resuelvan dudas. Además, se recomienda que todos los participantes hagan un ensayo completo para familiarizarse con sus roles y con las medidas de seguridad específicas. En resumen, el boletín insiste mucho en la planificación detallada, en la comunicación clara y en no saltarse ningún paso para asegurar que las acrobacias se hagan de la forma más segura posible. ¿Qué pasa en el párrafo donde él se encarga del entrenamiento de los actores? ¿Cómo lo dice este boletín? Claro, Varo. En el apartado donde el boletín habla del entrenamiento de los actores,
Básicamente recalca que el coordinador de stands debe asegurarse de que los actores estén realmente informados y entrenados para la secuencia. Es decir, no solo se trata de explicarles la escena, sino de darles un entrenamiento práctico sobre el uso del equipo de seguridad, las posturas que deben adoptar y cualquier movimiento específico que necesiten practicar para reducir riesgos. El boletín menciona como una obligación del coordinador asegurarse de que los actores no solo entiendan las indicaciones, sino que tengan la oportunidad de practicar en entorno controlado antes de la toma real. De esta manera, se minimizan los errores y se garantiza que todos sepan exactamente qué hacer. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, si una producción te dice que no tiene presupuesto para ese entrenamiento y que no lo van a llevar a cabo? ¿Cuáles son las consecuencias de este problema? Bueno, Valo, ahí estamos hablando de un problema serio, porque la seguridad no es algo que se deba recortar por temas de presupuesto. Si una producción decide saltarse el entrenamiento de seguridad, las consecuencias pueden ser bastante graves. En primer lugar, aumenta muchísimo el riesgo de accidentes, porque los actores o el equipo podrían no estar preparados para manejar una situación de riesgo. Además, en caso de que ocurra un accidente, la producción podría enfrentar consecuencias legales hechas, porque no se tomaron las medidas adecuadas para proteger a su gente. En resumen, recortar en entrenamiento de seguridad no solo pone en peligro a las personas, sino que también puede salir mucho más caro a la larga si algo sale mal. Así que aunque una producción diga que no tiene presupuesto, la seguridad siempre debería ser una prioridad. Entonces, la producción, al contratar a una persona experimentada o el encargado, ¿se está protegiendo legalmente al cumplir con esos requisitos? Exactamente, Valo. Contratar a alguien experimentado y cumplir con todos esos requisitos de entrenamiento y seguridad no solo es una forma de cuidar a todo el equipo, sino también una especie de protección legal para la producción. Es decir, si demuestras que tomaste todas las precauciones razonables, que contrataste a gente capacitada, que diste el entrenamiento necesario y que seguiste los protocolos de seguridad, entonces estás mostrando que actuaste con la diligencia de vida. Esto no solo reduce el riesgo de accidentes, sino que también en caso de que algo ocurra, protege legalmente la producción, porque pueden demostrar que hicieron todo lo posible para mantener la seguridad. En resumen, es una inversión que vale la pena en todos los sentidos. Oye, ¿y quién puede obligar a la producción a que lleve a cabo todos estos cuidados de manera correcta? Bueno, en general la responsabilidad recae en varios niveles. Por un lado están las regulaciones de seguridad y las leyes laborales que cada país tiene para la industria audiovisual. En México, por ejemplo, hay normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas por la STPS que las producciones deben cumplir. También existen las propias guías de la industria y en algunos casos los sindicatos o asociaciones profesionales que establecen estándares y pueden presionar para que se cumplan. En última instancia, los productores y los coordinadores de seguridad tienen la responsabilidad ética legal de asegurarse de que se cumplan estas normas. Pero si no lo hacen, pueden haber sanciones, multas o incluso la suspensión de la producción. Así que en resumen, es una combinación de regulación, estándares de la industria y la propia responsabilidad de quienes dirigen el proyecto, lo que obliga a llevar a cabo todos estos cuidados correctamente. Oye, ¿tú conoces la Asociación Nacional de Actores en México? Claro que sí, Valo. La Asociación Nacional de Actores, o ANDA, es uno de los sindicatos más conocidos en México dentro del ámbito actoral. Representa actores y actrices en temas laborales, de seguridad, de condiciones de trabajo, y también ayuda a negociar contratos y a velar por los derechos de sus miembros. Así que sí, la ANDA es una pieza clave dentro de la industria, especialmente cuando se trata de garantizar que los actores tengan las condiciones adecuadas en cualquier producción. ¿Tú sabías que ahora los Stones estamos en la ANDA? O sea, pertenecemos a ese sindicato. Sí, de hecho es algo que se ha venido consolidando en los últimos años y es una muy buena noticia para la profesionalización del gremio de stands en México. El hecho de que los dobles sección aire estén bajo el paraguas de la ANDA les da más respaldo, más reconocimiento y también más protección en términos laborales y de seguridad. Eso significa que no solo se reconoce su trabajo como la parte crucial de la industria, sino que también se asegura que tengan un respaldo formal en cuanto a derechos y condiciones de trabajo. Así que sí, estoy al tanto y me parece un paso muy positivo. Ok. Oye, ¿y sabías que en un contrato colectivo se logró que cuando un actor esté en riesgo, esté un stunt coordinador presente y que esté encargado de su cuidado? ¿Sabías de esto? Sí, de hecho está pensando de que se había avanzado en este tipo de acuerdos. Es una gran noticia porque establece un estándar mucho más seguro para las producciones. Tener un coordinador de stands presente cuando hay una escena de riesgo asegura que haya alguien con experiencia supervisando y velando por la seguridad del actor, lo cual reduce enormemente la posibilidad de accidentes. Además, esto también dignifica y profesionaliza aún más el trabajo de los stands, porque se reconoce su rol como algo esencial y no solo como un detalle opcional. Así que sí, es un avance muy importante y es genial que se haya una que ver con los contratos colectivos. Oye, ¿y qué función puede hacer un sindicato para obligar a la producción a que hagan las cosas de manera correcta? Bueno, un sindicato tiene bastante peso a la hora de asegurar que se cumplan las normas.
Primero, porque pueden negociar directamente con las producciones y establecer condiciones claras en los contratos colectivos, como mencionabas. Además, si una producción no cumple, el sindicato puede intervenir, presentar quejas formales o incluso detener el trabajo hasta que se cumplan las condiciones de seguridad. En otras palabras, el sindicato actúa como fe guardián de los derechos y de la seguridad de sus miembros y tiene la autoridad para presionar a las producciones para que hagan las cosas bien. Esto les da a los trabajadores un respaldo muy importante para no tener que comprometer su seguridad. Ok. Oye, platícanos de accidentes que ha habido en México en filmación. Por ejemplo, uno de los casos más conocidos fue en 2005, cuando el actor Edgar Ponce falleció al ser atropellado mientras filmaban un promocional. ¿Puedes repetir este incidente? En ese caso, Edgar Ponce iba en motocicleta durante la filmación de un promocional nocturno y fue atropellado por un automóvil que invadió el carril donde estaban filmando. Fue un conductor externo al rodaje que no se detuvo a tiempo y terminó provocando el accidente. Lamentablemente, este tipo de situaciones se muestran porque es tan importante tener siempre todas las medidas de seguridad y el área de filmación bien controlada. O sea, tenían que haber controlado el tráfico para que esto no ocurriera y fue por haberlo hecho de esa manera. Exactamente, Walo. Esta fue una de las grandes lecciones de ese caso. En situaciones así, parte de la seguridad básica es asegurarse de que el área de filmación esté completamente resguardada y que el tráfico esté controlado para que ningún vehículo ajeno pueda invadir el área donde se está trabajando. En ese caso, al no tener un cierre completo del tráfico o no haber coordinado bien esa parte, se abrió la puerta a que ocurriera ese accidente. Es un recordatorio de lo crucial que es tomar todas las precauciones cuando se filma en vías públicas. Oye, Así es, Valo. muy bien. Oye, recuérdame otro accidente. Claro, Valo. Otro accidente bastante recordado en México fue el que ocurrió durante la filmación de la película La Máscara del Zorro, en los años 90. En esta producción, un doble de acción resultó gravemente herido durante una escena con explosiones. Fue un recordatorio de lo importante, que es coordinar perfectamente los efectos especiales y las escenas de riesgo. Por fortuna, este tipo de incidentes han llevado a que se mejoren cada vez más los protocolos de seguridad en las producciones. Así que sí, hay varios ejemplos que han marcado la historia y que nos recuerdan por qué es tan importante no tomar atajos cuando se trata de la seguridad en un set. Platícame más de ese accidente en La Máscara del Zorro. Claro, Valo. En el caso de La Máscara del Zorro, lo que ocurrió fue que durante el rodaje de una escena de acción que incluía explosiones y fuego, uno de los dobles de riesgo sufrió quemaduras importantes. El accidente sucedió porque la explosión fue más fuerte o estuvo menos controlada de lo planeado y eso hizo que el stunt resultara herido. Afortunadamente, el doble logró recuperarse, pero el incidente dejó bien claro la necesidad de extremar precauciones en este tipo de secuencias. Es uno de esos ejemplos que subrayan porque siempre se debe contar con coordinadores de stunts muy cuidadosos y con protocolos muy estrictos. Así que, aunque fue un accidente del que se aprende bastante, también sirvió para reforzar la cultura de seguridad en producciones de gran escala. Ok. Recuérdame otro accidente más que haya pasado en México. Claro, Valo. Otro accidente que a veces se menciona ocurrió en la filmación de la película mexicana El Infierno, en 2010. Hubo un incidente menor, pero igual significativo, durante una serie con armas de artillería. Afortunadamente no fue un accidente grave, pero sí fue un recordatorio de que incluso en producciones locales, las armas de fogueo, las escenas de acción deben manejarse con sumo cuidado. En general, la mayoría de los accidentes en México, por suerte, no han sido tan frecuentes o tan graves, pero cada uno ha servido para que la industria siga afilando sus protocolos y reforzando la seguridad en el set. Oye, yo no sabía de ese accidente. ¿Cómo fue? Claro, te explico un poquito. En el caso del Infierno, lo que sucedió fue que durante una escena en la que se usaban armas de utilería, hubo una mala sincronización y un actor recibió un impacto accidental. Creo que es algún tipo de proyectil de fogueo o un fragmento. No fue un accidente de gran escala ni con consecuencias fatales, pero sí fue un susto que sirvió para recordar que incluso en escenas aparentemente controladas puede pasar cosas si no se revisa todo con cuidado. Fue más un incidente menor, pero esas cosas siempre ayudan a reforzar la cultura de seguridad y a no bajar la guardia. ¿Qué actor fue? Porque yo no recuerdo eso. Hasta donde tengo entendido, en ese incidente del infierno, no fue uno de los actores principales, sino un miembro del reparto en una escena más secundaria. Realmente no fue tan mediático ni se divulgó mucho quién fue la persona exacta porque no fue un accidente tan grande ni como una figura tan conocida. Más que nada se mencionó en círculos de la industria como un ejemplo de esos pequeños incidentes que sirven para no confiarse. Así que no te preocupes si no lo recuerdas, porque no fue tan conocido a nivel público. Ok, de todos modos lo voy a investigar porque de hecho yo trabajé en esa filmación y no me enteré, imagínate. Vaya, qué curioso. A veces esos detalles pasan un poco por debajo del radar, especialmente si no fueran incidentes muy grandes o si se manejaron internamente. Pero sí, nunca está de más echarle un vistazo después, sobre todo por curiosidad y para saber un poco más de lo que ocurre tras bambalinas. En cualquier caso, si trabajas ahí, seguro tienen muchos más documentos interesantes de primera mano. Ok.
Oye, a ver, platícame uno más porque ya se nos está acabando el tiempo, pero creo que nos va a dar tiempo para que recuerdes un accidente más en México. Por supuesto, Valo. Uno más antes de que se nos acabe el tiempo. Un accidente que también he recordado en México ocurrió durante la filmación de la telenovela Alborada en 2005. Hubo un incidente en el que un caballo se desbocó y una actriz de reparto resultó lesionada al caerse. Afortunadamente no fue nada fatal, pero fue un recordatorio bien importante que hacen entrenadores y coordinadores atentos cuando se trabaja con animales en el set. Así que con eso en mente siempre hay que tener mucho cuidado y no subestimar ningún detalle. Espero que sus ejemplos hayan servido. Sí, pero platícame más de ese accidente. Claro, te cuento un poco más de lo que pasó en ese incidente de Alborada. Básicamente estaban filmando una escena de época donde se usaban caballos. Y uno de los animales se asustó y se salió de control. La actriz que estaba montando no era una jinete profesional y al perder el control del caballo terminó calando y sufriendo liberaciones. Por suerte no fue nada demasiado grave, pero sí fue un susto y sirvió para recordar lo importante que es tener entrenadores de animales y dobles especializados que andan hacen escenas con caballos u otros animales. Así que fue uno de esos accidentes que, aunque no me conocido, dejó una enseñanza importante en la industria. Oye, ¿qué tan peligroso es trabajar con caballos? Bueno, trabajar con caballos puede ser bastante seguro si se toman las precauciones adecuadas, pero definitivamente siempre tiene un nivel de riesgo porque los caballos son animales grandes y pueden asustarse o reaccionar de forma impredecible. La clave está en contar con entrenadores de animales expertos, con jinetes o dobles que tengan experiencia y con un equipo de seguridad que sepa cómo manejar cualquier situación. Siempre se hacen ensayos, se acostumbran los caballos al set y se toman medidas para minimizar cualquier riesgo. Así que en resumen, puede ser peligroso si no se hace con cuidado, pero con las precauciones correctas se vuelve mucho más seguro y manejable. Cuando dices acostumbrar a los caballos al set, ¿quiere decir que son caballos que están especializados o puede ser cualquier caballo que puedes meter? Exacto. Cuando me refiero a acostumbrar a los caballos al set, normalmente estamos hablando de caballos que ya tienen cierta experiencia o que están entrenados para trabajar en producciones. Por lo general no se utiliza cualquier caballo sin preparación, sino animales que ya están acostumbrados al ruido, a las cámaras, a la presencia de muchas personas y a los movimientos que se requieren en un set de filmación. Así que sí, son caballos especializados o menos entrenados con disposición para que no se estresen y para que las escenas se puedan realizar de manera segura. Oye, ¿qué pasa? Porque es recurrente cuando un actor asegura que sabe montar a caballo, pero resulta que no sabía. Pero como él dijo que sabía, todos nos confiamos y lo dejamos hacer la escena. ¿Qué debemos de hacer para que no nos pase eso? Sí, esa es una situación que puede pasar bastante y hay que tener mucho cuidado con ella. A veces los actores, por quedar bien o por no perder un papel, dicen que tienen habilidades que en realidad no dominan del todo. Lo ideal para evitar eso es siempre hacer una prueba práctica antes de la filmación. Es decir, aunque el actor diga que sabe montar, se debe organizar un ensayo con los entrenadores o el equipo de stunts para ver realmente su nivel y asegurarse de que se sienta cómodo y seguro antes de rodar. De esa manera, si resulta que no tiene la habilidad, se puede ajustar el plan para entrenar un poco más o incluso hacer un doble. Lo importante es no saltarse ese compromiso previo para no llevarse sorpresa y mantener siempre la seguridad del set. Ok. Oye, pues ha sido todo un placer. Tengo que cortar esta transmisión porque tengo que salir corriendo a la presentación del libro de mi sobrino, que se llama Sebastián Rodríguez Rivera. Y hoy presenta su libro, se llama El laberinto en la mirada, que hoy pues a las 6 de la tarde va a ser la presentación en México. ¿Qué te parece? Vaya, pues suena genial y felicidades a tu sobrino. Me parece un plan estupendo y seguro que va a ser un evento muy especial. Así que adelante, ve con toda confianza y disfruta la presentación del libro. Ha sido un gusto enorme charlar contigo y aquí estaré para cuando quieras continuar. Que te vaya súper bien y saludos a Sebastián. Muchas gracias. ¿Qué te parece si despides el programa por hoy? Por supuesto, Valo. Pues con mucho gusto cerramos aquí la transmisión de hoy. Ha sido un placer acompañarte y hablar de tantos temas interesantes. Te deseo mucho éxito en la presentación del libro y nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo y hasta luego. Gracias.